En la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy, Arístides Bastidas, el Programa Nacional de Formación en Higiene y Seguridad Laboral es una propuesta educativa, innovadora, que integra las dimensiones del ser humano: ser, convivir, emprender, conocer y hacer. Las funciones universitarias de formación, creación intelectual y vinculación social, basada en nodos problematizadores o nodos críticos que constituyen problemas estructurales, territoriales o necesidades sociales a considerar. Formará profesionales integrales con conciencia sociopolítica de sus actuaciones, corresponsables y comprometidos con el proceso de transformación del país, que trabajen en la defensa de la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras, que fomenten condiciones seguras en los ambientes de trabajo y en las comunidades de manera sostenible y sustentable, que participen activamente en la investigación para el diseño, innovación y aplicación del conocimiento en la solución de necesidades socioproductivas, sociocomunitarias y sociotecnológicas, con visión territorial, contribuyendo con la independencia tecnológica y el fortalecimiento de una cultura en higiene y seguridad laboral en la vida de las ciudadanas y ciudadanos del país. En este sentido, el PNF en higiene y seguridad laboral y las distintas unidades curriculares realizan esfuerzos académicos para sustentar el derecho de trabajadores y trabajadoras de contar en cada centro de trabajo con ambientes seguros y saludables que minimicen la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales, para lo cual se requiere la formación de un profesional integral con una concepción humanista que promueva la capacidad para la identificación, evaluación, investigación, diseño e innovación en las áreas de higiene y seguridad laboral e intervenga transformando las condiciones inseguras e insalubres, abordando la prevención y detección de procesos peligrosos conjuntamente con los trabajadores. Esta es la razón de la presentación actual sobre legislación en higiene y seguridad laboral, particularmente referida a la norma venezolana Fondo Norma 972-77, norma venezolana Petróleo y sus derivados, métodos para la medición de temperaturas en tanques, norma técnica Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo NT 01-2008, y para mejor aplicabilidad con lista de chequeo al final que puede ser utilizada en un diagnóstico, inspecciones y también en auditorías de seguridad. Es de destacar que los que elaboramos el presente trabajo buscamos que se actualice y mejore en el tiempo con el aporte y uso de quienes revisen y utilicen la presentación actual. Nuestro objetivo es, en un lapso no superior a un año, toda la legislación en higiene y seguridad laboral de Venezuela tenga una presentación y acometer las normas internacionales relacionadas. La norma 972-77 fue tramitada por el Comité Técnico de Normalización Fondo Norma, Comité Técnico número 4, Petróleo, Gas y sus derivados, Subcomité Técnico número 1, Mediciones. Fue aprobada por el Comité Técnico el 1 de junio de 1977 y aprobada por Fondo Norma el 9 de agosto de 1977. Introducción. En vista de que es necesario contar con un promedio exacto de la temperatura del contenido de un tanque, con el fin de calcular los volúmenes de petróleo y sus derivados a la temperatura patrón de 15,6 grados Celsius o 60 grados Fahrenheit, es importante seguir una técnica adecuada para tal fin. Alcance. Esta norma contempla el método para la medición de la temperatura de petróleo crudo y sus derivados contenidos en tanques no presurizados. Definiciones. Temperatura local. Es la temperatura del contenido de un tanque a un nivel determinado dentro del mismo. Temperatura promedio oficial. Es el promedio aritmético de un número predeterminado de temperaturas locales en un tanque. Tiempo de inmersión. Es el tiempo requerido para que el termómetro adquiera la temperatura del líquido en el cual se ha sumergido. Resumen del ensayo. Para los tanques contemplados en esta norma, en el caso de no presurizados, la temperatura se obtiene bajando un termómetro apropiado a través del acceso de medición del tanque hasta un nivel especificado dentro del mismo, y luego de transcurrido el tiempo de inmersión
Se saca y se hace rápidamente la lectura de la temperatura. En aquellos tanques que están equipados con dispositivos automáticos de medida de temperatura, la temperatura se determina por observación directa de un medidor o una escala. Equipos de ensayo. Entre los aparatos utilizados para la medición de temperatura se tienen los siguientes. Termómetros. Deben ser de inmersión total, con varillas de vidrio graduadas con una impresión resistente, con un bulbo hecho de vidrio termométrico, lleno con mercurio y con nitrógeno por encima de la columna de mercurio, y conforme a las especificaciones que se dan en cubiertas de los termómetros. En la presente norma se contemplan dos tipos de cubierta para termómetros. Estas son cubierta tipo copa. Esta cubierta se ilustra en la figura 1 y puede estar hecha de madera fuerte barnizada o de un metal resistente a la corrosión, con una copa de por lo menos 100 mililitros de capacidad y con unas dimensiones tales que el lado del bulbo del termómetro quede por lo menos a 0,95 centímetros de la pared más cercana y el fondo entre 2,54 centímetros y 0,48 centímetros por encima del fondo de la copa. Para petróleo crudo se puede utilizar una copa de no menos de 25 mililitros de capacidad si la distancia entre el bulbo del termómetro y la cubierta son las que se indican en la figura 1. Cubierta tipo derrame. Esta cubierta se ilustra en la figura 2 y consiste en una cámara cilíndrica de por lo menos 200 mililitros de capacidad y de un tubo blindado sujeto rígidamente a la cámara. Tanto la cámara como el tubo deben estar hechos de un metal resistente a la corrosión, diseñados en forma tal que no se requiera un tiempo de derrame mayor de 2 minutos para determinar la temperatura de cualquiera de los productos de petróleo líquido con los cuales va a ser usada. La cámara debe disponer de dispositivos de cierre de acción rápida tanto en el tope como en el fondo, de forma que pueda ser operado mediante un tirón de coler o cadenas utilizados para bajar o subir el conjunto dentro del tanque. Cuando los dispositivos de cierre y apertura estén abiertos, debe haber un paso libre para que el líquido en el tanque fluya a través de la cámara y por el bulbo del termómetro. Cuando el dispositivo está cerrado, la cámara debe permanecer llena. En esta tabla se pueden apreciar los tipos de cubiertas y los niveles de temperatura adecuados para cada uno de los tanques que son utilizados en el almacén de petróleo. Procedimiento. Para llevar a cabo el procedimiento, principalmente se debe hacer una normalización del termómetro. Esta puede ser en el laboratorio o en el campo. En la normalización en el laboratorio, antes del primer uso y al menos una vez al año, cada termómetro debe ser normalizado en el laboratorio con comparación con el termómetro patrón con el fin de verificar si se encuentra dentro de los límites establecidos en la tabla 1. Para la normalización en el campo, antes de utilizar un termómetro, este debe ser contrastado en el campo a una o más temperaturas cerca del medio de la escala contra un termómetro recientemente normalizado. Esta verificación se realiza colocando los dos termómetros uno al lado del otro y dejándolos quietos dentro del líquido por lo menos media hora antes de efectuar las lecturas comparativas. Después de que el termómetro ha sido usado en crudo y producto pesado, deben limpiarse todas sus partes, así como las de la cubierta, con nafta, queroseno o gasoil, y luego secarse con un trapo limpio para evitar la formación de una película aislante. Es recomendable que cada tanque tenga su propio termómetro, el cual debe permanecer siempre dentro del líquido cuando no esté siendo utilizado. En esta práctica no será entonces necesario realizar una normalización del termómetro en el campo, ya que, como se mide en diferencia de volumen, un posible error del termómetro queda automáticamente anulado. De la misma manera, no será necesario efectuar una limpieza del termómetro y su cubierta, excepto en el caso de tanques de techo flotante, para los cuales hay que limpiar el termómetro y su cubierta antes de tomar la temperatura de cierre, debido a que en el fondo se forma agua y sedimento. Debido a que los termómetros son instrumentos de precisión, deben examinarse
frecuentemente y trasladarse con sumo cuidado. Debe evitarse el uso de un termómetro que presente una escala borrosa, ya que dificulta la lectura. Nunca debe usarse un termómetro con la columna de mercurio rota. Si se vuelve a unir una columna de mercurio rota, el termómetro debe ser normalizado en el laboratorio antes de su uso. Determinación de la temperatura. Debido a que se requiere la temperatura promedio de un líquido para calcular su volumen a una temperatura patrón, es muy importante determinar la temperatura exactamente. Se debe tomar la temperatura al mismo tiempo que se mide el nivel del líquido. Es necesario asegurarse que los termómetros han alcanzado la temperatura del líquido antes de proceder a la lectura. Hay que evitar un cambio de temperatura en el termómetro producido por la temperatura atmosférica. Las lecturas deben hacerse con la aproximación de 0,5 grados centígrados. La temperatura del líquido en almacenamiento puede variar con la profundidad. Cuando se sabe que existen grandes diferenciales de temperatura, se deben tomar precauciones especiales para obtener una temperatura promedio correcta. Si son necesarias dos o más temperaturas a diferentes niveles, o si se realiza dos o más series de tales mediciones, se efectúa un promedio de todas estas medidas y se redondea el resultado del grado entero más cercano y se reporta esta como la temperatura de todo el volumen del líquido. Se selecciona un termómetro con un intervalo adecuado para la temperatura que se va a medir y cualquiera de los dos tipos de cubiertas recomendados por cada tanque. Medición de la temperatura con la cubierta tipo copa. Se introduce la cubierta en el termómetro a través del acceso de medición del tanque. En el caso en que el acceso de medición es la boca de aforo, esta debe estar localizada al menos a 30,48 centímetros o más de la pared del tanque con el fin de evitar efectos locales de calentamiento o enfriamiento. Se baja el termómetro en su cubierta hasta el nivel requerido y se deja permanecer ese nivel al menos por un tiempo mínimo que se especifica en la tabla 4. Si el conjunto se sube y se baja una distancia de 60 centímetros durante 2 minutos en el nivel requerido, se facilitará el proceso de alcanzar la temperatura de equilibrio. La copa debe permanecer llena cuando se saca del tanque para realizar la lectura de temperatura. Si la temperatura atmosférica difiere en más de 10 grados centígrados de la del líquido en el tanque, se debe sumergir el conjunto dos o más veces antes de proceder a la medición de la temperatura, vaciando cada vez la copa. Esto ayudará al termómetro a aproximarse a la temperatura de equilibrio antes de ser sumergido para la determinación de la temperatura y en consecuencia disminuirá el tiempo requerido para alcanzar el equilibrio. Para obtener la lectura de la temperatura, se saca el conjunto del tanque y se lee inmediatamente la temperatura, con la copa protegida por debajo del acceso de medición a fin de minimizar un cambio en la lectura provocado por el viento o por la temperatura atmosférica. Se anota rápidamente la lectura obtenida. Medición de la temperatura con la cubierta tipo derrame. Se abren los dispositivos de cierre y apertura del fondo y del tope y se introduce por el acceso de medición del tanque la cubierta con el termómetro 2 o 3 veces en la porción superior del líquido en el tanque. A continuación se baja hasta el nivel requerido. Con las cubiertas abiertas en el fondo y en el tope, se sube y se baja el conjunto a través de una distancia de unos 50 centímetros, por lo menos durante 2 minutos. Se cierran los dispositivos de cierre y apertura del fondo y del tope. Se extrae el conjunto del tanque y se efectúa la lectura de la temperatura. Se anota rápidamente la lectura obtenida. En la tabla 3 se observa el número mínimo de medidas de temperaturas para varios niveles. Estas mediciones son aplicables tanto para la cubierta tipo copa y cubierta tipo derrame. Por ejemplo, en la primera casilla se observa que el número mínimo de medidas de temperaturas para un nivel de líquido de más de 4,6 metros es de 3 medidas. La tabla 4 indica el tiempo mínimo que debe permanecer el termómetro en inmersión
Dependiendo de qué tipo de líquido se almacena en el tanque, el tiempo de inmersión puede variar. Estas son solo aplicables en termómetros con cubierta tipo copa. En un tanque que contenga petróleo crudo a 16 grados API o más liviano, el tiempo mínimo de inmersión es de 5 minutos. Exposición de los resultados. Se reporta como la temperatura del líquido contenido en un tanque, la temperatura resultante del promedio de las diferentes determinaciones realizadas, redondeando este promedio al número entero. La norma venezolana Fondo-Norma 972-77 se basa en los estándares en materia de petróleo de los Estados Unidos. Esta norma se relaciona con los siguientes códigos: ASTM de 10086-64 de American Society for Testing and Materials de Estados Unidos, y el código API 2543 adoptados en 1964, American Petroleum Institute de los Estados Unidos. Para verificar cada uno de los aspectos establecidos en la norma venezolana Fondo-Norma 972-77, es recomendable crear una lista de chequeo. Esta tiene como objeto la validación del cumplimiento de dichos aspectos. El paso inicial para realizar la lista de chequeo es identificar la organización donde se va a aplicar la inspección, la fecha en la que se hace la inspección, saber quiénes participan en la inspección y el lugar donde se aplica la inspección. Se tiene un formato de encuesta con una serie de preguntas, las cuales deben ser verificadas. Los participantes de la inspección deben tener conocimiento sobre cada uno de los aspectos establecidos en la norma. De esta norma se derivaron 25 ítems que deberán ser verificados con estricta revisión para obtener un diagnóstico final. En nombre del colectivo de la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy, Aristide Bastida, sus autoridades y el Programa Nacional de Formación en Higiene y Seguridad Laboral, acompañado de sus docentes y estudiantes, agradeceremos las mejoras a todas nuestras presentaciones, que hay que reconocer son un esfuerzo inédito en el país, en pro de la masificación del conocimiento sobre legislación en higiene y seguridad laboral, para lo cual todos debemos aportar. Muchas gracias.